agradecerle a todos los medios de comunicación que le han dado seguimiento a este caso. Sabemos que el tema del agua en la ciudad de Mérida pues tiene que ver no solamente con una administración o con falta de voluntad política de un solo ente político, sino que es un tema de años, de falta de infraestructura hídrica, de falta de remodelación. Y en todo este sentido, como tenemos personas nuevas llegando todo el año en Mérida a un número importante, pues ya el tema del desabasto de agua y la falta de presión que hemos normalizado muchísimo, pues ya es el común de las personas, ¿no? Incluso platicando con vecinas y vecinos, pues ya empiezan a ellos y ellas a realizar sus propios recursos, herramientas para lidiar con la falta de presión, pero lo ven como una realidad que es parte de la ciudad de Mérida y no debería de ser así. En ese sentido estamos presentando una demanda de amparo gracias al apoyo del abogado Juan Pablo Delgado, que ahorita les va a explicar un poquito más a fondo de qué esperamos con esta demanda. Este abogado ha trabajado a nivel nacional con el desabasto de agua en diferentes comunidades del país y ahorita en Mérida nos estamos enfocando en entender que hay ciertas autoridades que son responsables de este desabasto y de esta falta de presión de agua. La primera claramente es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, que es una de las autoridades responsables que estamos demandando. La segunda es el Ayuntamiento de Mérida y con ellos también existe un comité técnico de evaluación que se dedica a autorizar la construcción de desarrollos inmobiliarios. Este comité técnico tiene una serie de responsabilidades que claramente pues, no está haciendo de forma adecuada y por esto está existiendo este desabasto y esta falta de presión. Y por último, la otra autoridad que estamos demandando y que es responsable de esta violación a derechos humanos es la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Cuáles son los actos reclamados que estamos trabajando en este amparo y que creemos que son vitales? Primero, entender que nada más la falta de suministro, la falta de presión ya es una violación al derecho de progresividad, de no regresividad. También entender que no existan estos estudios para entender si podemos dotar de agua potable a estos nuevos desarrollos como fue Cauquel, Los Héroes y lo que sigue construyéndose, ya es una violación. Y la segunda violación que tiene que ver con esta es que aunque no existen estos estudios de factibilidad, deciden dar los permisos para la construcción. Otra cosa que estamos entendiendo como acto reclamado en este amparo es las licencias de uso de suelo, ¿no? Tanto residencial como comercial. Cuando hay este otorgamiento sin los estudios de factibilidad, pues obviamente termina que haya menos presión. Y por supuesto el último acto reclamado y consideramos muy importante es que pues hemos normalizado que ningún sexenio, ningún gobierno ha entendido que tiene que haber una remodelación tremenda de la infraestructura hídrica de la ciudad de Mérida, ¿no? Que requiere una inversión millonaria que no se compara con lo que muchos lamentablemente y tristemente autoridades han dicho que tiene que ver con la deuda de algunos ciudadanos al no pagar el agua. Esos 60 millones que decía no se comparan con el recurso que se necesita para renovar la infraestructura hídrica en Mérida y me parece que es el recurso más bajo que utiliza siempre el gobierno, ¿no? Que los ciudadanos se peleen con los ciudadanos, que los que sí pueden pagar se enojen y se peleen con los que no han pagado. En lugar de hacerse responsables y entender que es un problema que ni siquiera es de una sola persona, ¿no? Es un tema que por años se ha desatendido y que requiere atención inmediata y por eso estamos tramitando este amparo en compañía de diferentes vecinas que hoy están aquí. Fueron 8 familias que han decidido ampararse, pero estamos trabajando en recolección de firmas para que pueda seguirse con la construcción de un siguiente amparo. Y pues les cedo el uso de la voz al abogado para que pueda explicar. Gracias, diputada. Pues sí, compartirles, como ya decía la diputada Larisa, yo soy Juan Pablo Delgado, soy secretario nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano, encargado de la misión de litigio estratégico que lleva Movimiento Ciudadano a lo largo y ancho del país. Como ya les exponía la diputada, la demanda esencialmente responsabiliza a las autoridades, por un lado estatales y por otro lado municipales, de esta correlación en el sentido de haber realizado de mala manera o no haber realizado estudios de factibilidad para la ampliación de la mancha urbana de este municipio y que esto está claramente correlacionado con el fenómeno que ahora se vive con la falta de abastecimiento de agua potable. El propio director general de la Junta ha establecido, y cito literalmente sus palabras, que le superó el crecimiento de la ciudad. Y esto no deberíamos de entenderlo como un acto, digamos, de una declaración de honestidad o de sinceridad, sino como una asunción de responsabilidad.
una manifestación plena de que aceptan la responsabilidad histórica de las autoridades municipales y de la Junta de no haber realizado los estudios de factibilidad al momento en el que se autorizaron tantos y tantos desarrollos inmobiliarios en este municipio. Y por otro lado, que ha habido cambios de uso de suelo en zonas que estaban destinadas a ser habitacionales y se transformaron a zonas comerciales. Ojo, esto no sucede porque las personas lo deciden de manera automática, sucede con la autorización de las autoridades municipales. Es decir, el fenómeno que se vive actualmente en Ciudad Cauquel y que además está aumentando hacia otros, digamos, sectores del municipio es producto de una serie de decisiones irresponsables que terminaron por provocar la situación que se vive actualmente en el municipio. Y por eso se entiende que hay una violación al artículo 4 constitucional que consagra el derecho al agua de todas las personas, con relación al principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? Que las personas tenemos que estar disfrutando de los derechos humanos, digamos, con mayor intensidad con el paso del tiempo y no al revés. Lo que se presenta actualmente en Mérida es una violación al principio de progresividad, porque las personas, lejos de tener una mejor calidad de vida, están empeorando la misma por tener menos disponibilidad de agua, y esto es 100% atribuible a las autoridades, por un lado estatales y municipales, como ya lo he señalado, y señalamos en el marco de la construcción de esta demanda de amparo, pues esta declaración del director general de la Junta, que básicamente asume la responsabilidad de esta institución de no haber realizado los estudios de factibilidad en su momento. Claro que no es una situación que se origina este año, es una situación que se viene arrastrando desde los 90, cuando inicia el boom inmobiliario de este municipio, pero por supuesto que es una situación que termina pues por afectar la calidad de vida de quienes viven en este municipio. Por último, decirles que esta demanda es parte de un esfuerzo que hace Movimiento Ciudadano en todo el país, representando a familias de diferentes municipios que por diferentes motivos viven situaciones similares. Personas que viven en asentamientos informales en diferentes municipios en el país, a los que históricamente se les ha negado el agua, les estamos representando. Municipios que están viviendo tandeos injustificados de agua por mala distribución, por ejemplo en el estado de Veracruz y en el estado de Chihuahua, y el caso concreto de Mérida pues nos ayuda a generar esta correlación que existe entre la falta de planeación en materia de ordenamiento territorial con la falta de disponibilidad de agua, que por supuesto podría ser un fenómeno que se pueda presentar pronto en otras latitudes en el país. La demanda se presentará el día de hoy. Esperamos que en los próximos días, quizá ya no sea esta misma semana, tengamos ya el acuerdo de admisión por parte del juzgado. En términos concretos estamos pidiendo como una medida suspensional que a las familias que están demandando se les pueda hacer la instalación que hoy considera la Junta como indispensable para tener agua. Ustedes han escuchado que las personas servidoras públicas de la Junta dicen que para tener agua en Mérida se va a necesitar tener una bomba y una cisterna forzosamente. Esto se los dijeron a las familias que están demandando. Esto no debería de ser un requisito impuesto a las familias. La diputada lo ha establecido en tribuna y en sus comunicaciones, de tal manera que esto debería de ser una responsabilidad que asuman las autoridades responsables. Y normalmente, para concluir, un juicio de esta naturaleza pues debería de transcurrir en un lapso de entre 6 y 9 meses en su primera instancia. Eso que sería una de las cosas que tendría como medida cautelar. Como medida suspensión. Como medida suspensión. Que les den... Pues para que puedan tener agua en sus casas en lo inmediato, entendiendo que la presentación de la demanda de amparo insta al juzgado a tener una resolución definitiva, pero no puede tener una digamos, resolución rápida si no pedimos esta primera medida en carácter de suspensión. Por eso lo pedimos en esta... Abogados, dice usted que tienen todo el apoyo del Partido Movimiento Ciudadano, ¿no? En otro sentido, habla usted de que viene el problema desde años anteriores. Han habido administradores de Yucatán que hoy están en Movimiento Ciudadano. No son parte de esa problemática que, además de juzgar, piden justicia. Yo lo que invitaría es quizá no a personalizar el fenómeno. Esto es una cuestión institucional, es decir, es una actuación
de instancias de gobierno, y en esta demanda de amparo, porque es la característica de las demandas de amparo, no se demanda a individuos o a personas servidoras públicas. Para eso existen otras vías. En ese sentido, a Movimiento Ciudadano lo que le interesa es la defensa de los derechos de las personas que viven en Mérida, y por eso se escoge esta vía de la demanda de amparo, que responsabiliza a las instituciones que hayan sido responsables. ¿Qué diferencia hay en Ayuntamiento, Junta de Agua, este comité que evalúa la creación de nuevos desarrollos inmobiliarios, y la Dirección de Desarrollo Urbano, que son los que participan, digamos, en los cambios de uso de suelo, quienes participan en la elaboración de las factibilidades para los nuevos desarrollos inmobiliarios, y quienes en ultimadas cuentas no invirtieron en su momento digamos, el presupuesto suficiente, o al menos no lo direccionaron hacia la existencia de infraestructura suficiente para poder dotar de agua a las personas que viven en este municipio. En este caso, estas familias están en Cauquel y en otras no tienen agua ahora. Abogado, abogado, un minuto que estoy preguntando. Abogado, en el caso de Sí, la mayoría de familias que están demandando son de Cauquel. Hay otras que no pertenecen a Ciudad Cauquel. Como vemos ahorita, la problemática, por ejemplo, estalló en Los Héroes, ha regresado en diferentes zonas de Cauquel, y en el centro y en otras zonas de Mérida. Lo que pues se ha normalizado muchísimo es la falta de presión, ¿no? O sea, la gente está acostumbrada a que a cierta hora de esta familia es la situación de estas familias, pero hay familias también que no tienen agua, solamente su llave de paso. Suena impresionante porque no está como hablándose mucho de esto, pero si ustedes recorren, por ejemplo, Almendros 3 en Ciudad Cauquel, van a ver que existen de su llave de paso mangueras que conectan a sus ventanas. Todas las casas están así, parece película, o sea, están las mangueras que conectan. Y de hecho en la demanda hay una relatoría de una vecina que explica que los sábados tiene que sacar su lavadora afuera de su casa pegada para conectarla a la manguera, porque solamente en la parte de afuera, en la llave de paso, tienen acceso a agua, ¿no? Esa es la realidad que está viviendo Mérida, que se ha normalizado muchísimo, y que por eso estamos haciendo este movimiento, ¿no? Entonces, como medida de contener, serviría nada más para recalcar que les den esta infraestructura. Ahorita las familias que firmaron, que son las que decidieron firmar estas 8 familias, lo que se requiere es que lo mismo que ellos dijeron que era necesario, que la gente lo tenía que comprar, que era su bomba y su cisterna, que el gobierno se haga cargo de esto, ¿no? Como medida provisional, porque al final, pues el derecho al agua es algo que tiene que cubrir el Estado, y que hoy, si las personas no están teniendo acceso a agua, pues entonces el Estado tiene que hacerse cargo con esa bomba y cisterna, que ellos dijeron que ni es tan cara y que se puede poner, pero la realidad es que pues es un privilegio para muchas familias. Y una pregunta, ¿qué esperan que suceda con estas instituciones que van a mencionar y que pues al final de cuentas son responsables de la problemática, ¿no? Bueno, ¿Qué tendría que suceder con o sea, por un lado está la medida que describe de manera acertada Larisa en términos de lo que tendría que suceder en lo inmediato, ¿no? Esta es la solicitud de la medida cautelar, que en términos de, digamos, técnicos de una demanda de amparo es la solicitud de suspensión. Pero, digamos, en el caso en el que se conceda el amparo a favor de las familias que demandan y las demás que seguramente se estarán integrando a este esfuerzo de litigio, lo que se esperaría es la inversión en la infraestructura necesaria para que las personas, en general en Mérida, puedan tener el disfrute del derecho al agua en condiciones de regularidad, que en la mayoría de los casos disfrutaban de esas condiciones y que en los últimos meses se han visto afectadas, y dicho por parte de la propia Junta, se debe a este crecimiento desmedido de la ciudad, tomando en cuenta decisiones irresponsables por parte de las autoridades que hemos mencionado. Si hay otras familias que tienen esta inquietud de acercarse, ¿a dónde lo pueden hacer? Con la diputada Larisa Acosta. Justo lo que platicábamos con Juan Pablo es que esta es la primera presentación, ¿no? Que son 8 familias, diferentes integrantes, ¿no? Pero 8 casas como tal, pero justo aquí tenemos a vecinas que nos están ayudando a liderar este movimiento para que más personas pues sepan justamente qué es lo que se está haciendo desde la vía legal, y en ese sentido, pues con la misma argumentación, los mismos hechos, se agregarían nuevas relatorías y nuevas firmas para todas las personas que quieran acceder a esta representación por parte del abogado Juan Pablo. Pero a ti te contactarían. Así es. ¿Les voy a tomar una foto? El agua es demasiado, muy útil para todos, pues sobre todo que hay niños, hay personas de la tercera edad, que en realidad este recurso es muy importante.
¿De qué se trata? De que efectivamente estas personas no pueden cargar cubetas de agua, siendo personas de la tercera edad. No pueden cargar cubetas de agua. Los niños pues esperan hasta que pues los papás tengan que ver cómo hacerle para bañarlos y todo. Entonces es algo muy importante, es un recurso que se necesita y sobre todo que se han mandado todo lo que son. Nos piden que hagamos reportes, se mandan, que hagamos reportes, o sea, reporte tras reporte tras reporte. ¿Qué quieren? ¿Cansarnos para ya no seguir mandando reportes? Pues ya necesitamos que tuviéramos los medios, como ustedes, gracias y les agradecemos a todos que nos escuchen para poder elevar la voz y esto se haga efectivo. ¿Su nombre completo? Soy María de la Luz. Gracias. Entonces lo que están pidiendo es que les instalen, sería